Conforme a la escritura de la santidad, el ser humano es polvo, está hecho de la tierra. La misma tierra que fue creada, el ser humano no viene de arriba, no viene del Abba, sino que fue creación de él. No es de la misma sustancia del Padre. El ser humano pues está desprovisto de muchas cosas por causa del pecado. La gente hoy no quiere hablar del pecado, pero el pecado es lo que nos separa de estar reconciliados con Él, de la comunión con Él. El ser humano, por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, busca siempre un Dios a su manera. Todo el mundo busca un Dios a su manera. Existen las culturas, pues como por ejemplo la egipcia, la hinduista, la cultura china. Acá, por ejemplo, los africanos. Son culturas milenarias, pero de muchos dioses. El ser humano su entendimiento está entenebrecido. No entiende. No entiende que hay un creador de los cielos y la tierra. Un ser supremo. Pero ese ser supremo no se ve, no se siente. No te lo puedes imaginar, porque no tiene figura, no tiene materia. Entonces, ¿cómo vamos a tener acercamiento hacia Él cuando no lo podemos ver? Por eso el ser humano se levanta en la mañana, se llena de sabiduría del mundo, de ideas del mundo, de idolatría, de tanta cosa que existe en este mundo. Pero no entiende que hay un ser superior, que lo que tenemos, pues de ahí proviene. Nuestra mente, ¿de dónde proviene? De Él. Pero no tenemos la mente de Él porque estamos despegados de Él por causa del pecado. El pecado es todo lo que no vaya de acuerdo con su voluntad. El ser humano tiene miedo ser esclavo de ese ser. Tiene miedo, sin darse cuenta que la esclavitud en él es la verdadera libertad. Nosotros somos esclavos del pecado. Estamos llenos de cosas mundanas. Por eso en el pensamiento que se dio allá en la antigüedad se le llama Olam Hasé, mundo corrupto. Al decir mundo corrupto, mundo corruptible, pues eso es lo corruptible, pero se le llama mundo Olam Hasé, eso es que es corruptible. Lo incorruptible se le llama Olam Haba, es el mundo venidero, el mundo incorruptible. Son dos mundos, el presente y el venidero. Ahí mismo en Efesios nos da una idea de lo que es. Dice Efesios en el capítulo 1, desde el 17, verso 17, antes no existían los versos, eran nomás los rollos, las cartas en rollos. Dice, para que el Elohim, o sea, al decir Elohim, estamos hablando de todos los atributos de ese ser divino. No estamos hablando del ser, estamos hablando de sus atributos, de sus cualidades, de sus funciones. Diríamos aquí, para que el amor entrañable, que ese es el mayor atributo,
Es un amor entrañable, de las entrañas. ¿Por qué? Porque ese amor proviene del Abba, del Padre. ¿Cómo nos volvemos a reconciliar con ese ser divino? Con el Abba. ¿Mm? Los musulmanes, por ejemplo, no alcanzan a entender quién es Alá. Alá. Por eso en arameo se le llama Elah y en hebreo se le llama Eloah. ¿Mm? Y en árabe se le llama Alá. Pero no lo entienden porque tienen otro tipo de escritura. El hinduismo está extraviado totalmente, o sea, de plano no, tampoco no entiende con sus dioses. Entonces, ningún dios que existe en las culturas, ningún dios es el verdadero, ¿Mm? Más que el único Elohim, ¿Mm? Que ese fue el que le habló a Abraham, que primero era Abraham, un padre exaltado nomás, ¿Mm? Y luego le abrió la puerta y dijo, ahora eres un padre para todas las naciones, por eso le llama el padre de la emunaj, porque a él se le reveló. Y así hasta hoy, si no se revela, nunca podremos entender quién es el creador de los cielos y la tierra. Y sin darnos cuenta, ¿por qué tomar una escritura y no entenderla? Es lo que hace el ser humano. Todo el mundo lee la Biblia, ¿Mm? Pero no tiene entendimiento, porque el entendimiento, para leer la Biblia, para abrir un rollo, eran rollos, el rollo de Isaías, los judíos lo leen cada Shabbat, cada sábado, y no lo entienden. Los judíos están sumidos en tradiciones, en su cultura, no sirve. Y tienen mucho gnosticismo, mucho misticismo, mucho cabalá. Lo mismo acá, el cristianismo es lo mismo. El mundo de las iglesias, gente que dice, acá está otra iglesia, ahora somos los tal y tal. Eso se llama una secta. Ya cuando te haces llamar de una forma separada de los demás, eres una secta. Pero el entendimiento del ser humano está entenebrecido. Y no quiere que le digan eso. No quiere. El ser humano siempre busca algo que le llene ese espacio que está vacío, que no se llena con nada. Por eso se necesita la presencia de Él en nuestras vidas. Dice, para que habite. El ser humano quiere alcanzar cosas por su propio ser cuando está muerto. Mire, por ejemplo, miraba yo un hindú. Aquí hay muchos hindúes que hablan también nuestro idioma y así medio mocho, pero lo hablan. Y traen sus libritos donde viene Krishna, donde viene el brahmanismo, donde viene lo que es la yoga, que es una conexión con Krishna. Krishna está dividido en una trinidad, cosa que el mismo cristianismo quiere hacer lo mismo con el verdadero y comete el error. Por eso dice la Escritura, no error, no impureza y no engaño. Y eso es lo que más se provoca cuando el ser humano quiere su propia sabiduría. Porque no quieren la plenitud en sus vidas y quieren por su propia cuenta hacer su propia sabiduría. Eso se le llama Olam Hasé, es el mundo corrupto de entendimiento. El Olam Jabá es cuando entra él y tienes acceso a todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Tienes acceso a la luz. El ser humano quiere alcanzar la luz metiendo ideas mundanas.
cree que en su propio ser, metiéndose a la oscuridad de su propio ser, va a alcanzar algo, y jamás lo va a alcanzar por ahí, porque no entiende el origen de su ser, no lo entiende, no entiende. Existe una sola escritura en todo este mundo, unos rollos que se los habían confiado a un pueblo, que ese pueblo falló y no entendió, y se metió en su cultura, en sus ideas, en sus tradiciones, se llenó de basura, y así viven, enredados en tanta cosa. Y el mundo acá se les dio el espacio de que conocieran a ese ser. Por eso dice, el mundo no te conoce, el mundo no lo conoce, el mundo. Y si la persona que decide hablar de ese ser no se somete a las cosas divinas, quiere hacer sus cosas a su manera, y no entiende, porque su entendimiento está entenebrecido. Solo basta escuchar un poco a personas que están extraviadas. ¿Por qué hay tanto filósofo? Porque decidieron hacer su propio camino. Cuando en esa escritura se revela, ahí se revela todo, se revela. El ser humano no entiende, no lo entiende. Cada cosa que la NASA, por decir, ha descubierto, los científicos de la NASA, por ejemplo, las órbitas de la Tierra, la órbita, las órbitas de los planetas, tienen una órbita que van girando. ¿Quién creó todo eso? Hay un origen divino, un ser con una mente perfecta. Siempre están anunciando que va a venir un meteoro, que va a venir no sé qué, que va a destruir la Tierra. Tiene miles de años la Tierra y no la va a destruir, nadie más que él. La va a juzgar por su pecado. ¿Cuál es el peor pecado? El no conocer al verdadero, porque de eso se trata la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Juan 17:3. Al único Elohim verdadero. Ahí la palabra único es la palabra Yahid. Y Yahid quiere decir que no hay más que uno. Y en Deuteronomio 6:4 dice Ejad. Dice porque Él es uno. Ahí dice Ejad en el hebreo. Ejad. Y la palabra Ejad es uno nada más. No se puede dividir, es indivisible, es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es el Mashiach. Y acá le llaman Mesías, le llaman Cristo, le llaman no sé qué. La gente que no tiene esa sabiduría de lo alto. Le llama como le llama el cristianismo o como le llaman los demás. Porque a él no se le revela. Una persona que se le revela el verdadero no tiene ese lenguaje. Tiene un lenguaje más alto. Y el lenguaje más alto no es hablar hebreo, ni arameo, ni nada de eso. El lenguaje más alto es hablar lo que está escrito nada más. Sin salirte de ahí, no lo permite la escritura. Por eso si la vas a tomar como guía, mire, hay personas que dicen, no necesito el plano. Aquí se le llama blueprint. En México se le llama un plano de una casa. Tiene varias hojas. Tiene primeramente todo el esquema de lo que es la construcción en el plano. Tiene todos los puntos de cómo va a ser una casa, cómo está la fachada y cuántos pisos va a tener
Y luego entra, voltea la hoja, la primera hoja, y la segunda hoja es la base. Sin la base la estructura no va a servir. Eso es en el plano humano, un plano de una construcción, un edificio. Y si usted va a la escritura y busca todo lo que es para hacer un edificio, ahí está. Ahí está todo el diseño. Perfecto. Dice, si haces tu base sobre la arena, se te va a caer. Y hacer una base sobre la arena es meterte ideas en la cabeza del mundo, del esoterismo, del misticismo, del gnosticismo, de los no sé qué, de tanta cosa. Espíritus malignos, espíritus de sabiduría que tienen acá. Tu casa se va a caer. Dice que al final la va a probar con fuego. Dice, si es de oro la obra, va a pasar la prueba. Si es de plata, va a pasar la prueba. Menos que el oro, pero la va a pasar. Ahí lo dicen, ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 3. ¿Qué le digo? Ahí está todo. Lo que pasa es que la mente humana no penetra en eso. ¿Para qué quiere un libro cuando no lo entiende? Es un libro interminable que no tiene límite. Pero el ser humano lo limita por su mente carnal. La mente carnal del ser humano limita la escritura de la santidad. La limita. ¿Eh? Por eso es el problema de tanta gente de que no entiende. Mire, si alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno o paja, encima de este fundamento, la obra de cada uno será evidente, porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego, y la obra de cada uno, tal como es, el fuego la definirá. Y aquel que edifique cuya obra permanezca, recibirá su recompensa. Pero aquel cuya obra se queme, sufrirá pérdida. No obstante, él será librado, aunque así como del fuego. Su obra será quemada, exterminada. Él es fuego consumidor. El origen de todas las cosas, que es el Abba, no es un simple Dios o un simple ser. De hecho, la palabra Dios ni aplica ni siquiera a ese ser. No sirve la palabra Dios. Y si una persona que dice que se le revelan las cosas, que tiene una mente privilegiada, y le llama Dios, está totalmente en tinieblas, totalmente. Cuando una persona se cree ser algo, dice, hágase necio. Por eso lo dice ahí. Nadie se engaña a sí mismo. El que de entre ustedes se considere sabio, según este mundo, hágase insensato, para que llegue a ser sabio, pero por la verdad. En la Escritura está todo, es una espada de dos filos. Te corta para cualquier lado. Cualquier palabra que digas, ahí está en la Escritura. Y te corta, te mata. Pero el ser humano, los pecados más grandes que comete con la Escritura es la obstinación y la rebelión. Eso te hace que tengas una mente oscurecida totalmente y no revelación. La revelación es luz cuando proviene del verdadero Ruach HaKodesh. El ser humano dice, no, nosotros somos de Dios. Sí, es lo que dice el ser humano. Pero la Escritura te dice lo contrario. Siempre la Escritura te va a matar. Una simple Biblia así, un simple libro, no te afecta ni para bien ni para mal. La gente no lo entiende. Sacan textos de aquí y de allá y no los entienden. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Se necesita la luz adentro para poder leer la Escritura y verla en el contexto del lenguaje celestial.
Simplemente se convierte en un lenguaje terrenal, una Biblia muerta, palabra muerta, cuando un ser humano no tiene la guía del Ruach HaKodesh. Dice, el que es guiado por el Ruach es hijo, el que no es guiado por el Ruach no es hijo, así de fácil. Por eso no se revela. Y a mucha gente no se le revela. Por eso, miren lo que dice aquí, miren. La segunda carta de Timoteo. Las cartas están llenas de sabiduría. Todo es una sabiduría de arriba. En el capítulo 2, verso 19, acuérdense que antes no había textos, yo siempre lo repito. Hay que leerlo todo para poder entenderlo, pero en el espíritu, en el Ruach. Le llaman espíritu, nomás le digo así para que me entienda, pero no significa espíritu. Grábeselo. Tenemos la mente entenebrecida, que siempre estamos con problemas en la mente y damos respuestas aceleradas por la mente carnal. Pero cuando nos detenemos a analizar nuestra vida, por eso dice, examínate a ti mismo. No te examinas a ti mismo que estás muerto. No te das cuenta que estás muerto. Por eso dice que se crea que es sabio. Examínese a sí mismo. Y verá que no. Claro que no. Porque la misma escritura. Damos respuestas cuando la escritura te va a matar con esa respuesta. Yo por eso cada audio que recibo de la gente, de mucha gente que me manda cosas, todo lo analizo a ver si va de acuerdo con la escritura. Y la misma escritura te mata. Por eso cada palabra, vamos a dar cuenta. Dice, vamos a dar cuenta de toda palabra vana, que no lleve el propósito eterno. Llevan ideas preconcebidas en el cerebro humano. El cerebro humano es muy extenso, porque está lleno de sabiduría del mundo. Por eso se le llama pero es sabiduría corrupta. La sabiduría de arriba es pura. Y lo dice la escritura. Yo no le hablo por mi propia cuenta, porque yo he aprendido a que usas la escritura y ahí está toda la sabiduría. No hay necesidad de inventar ideas preconcebidas. Dice aquí en segunda carta de Timoteo 2:19, pero el fundamento es sólido. Fíjese bien, es firme, duro, fuerte, poderoso, de Elohim. Al decir Elohim estamos hablando de sus atributos. Al decir Eloah estamos hablando de su ser, el ser divino, el ser supremo, el todopoderoso. Pero cuando dice todo poder, ya eso es Elohim. El omnisciente, eso es Elohim. Él es amor, ese es Elohim. Y ese es el mayor atributo, el amor. Si no tuviera amor, no nos da salvación, jamás. Pero el fundamento es sólido de Elohim y permanece firme, teniendo este sello. Fíjese bien, tiene un sello. El Señor conoce los que son suyos. Ese es el sello, que tiene el fundamento. Y el fundamento, acuérdense quién es. El fundamento firme es el Mashiach. Y el Mashiach sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted no escucha la voz, dice, no, la Biblia es antigua, la Biblia no sirve, la Biblia es un libro simplemente. No, a mí se me revela de lo alto, de arriba, de allá, de los dioses. Santo Señor Kadosh. Es una aberración eso. Eso es negar el origen de tu existencia. ¿No te das cuenta que Él es omnisciente? Que cada palabra antes de que salga de tu boca ya la sabe. Se lo muestro con la escritura. Todo está en la escritura, es lo que le estoy hablando. Todo está, todas las respuestas están en la escritura. El ser humano se engaña solo. Tú me has examinado y me has conocido, oh Yahú.
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lo alto conoces mis pensamientos. Tú conoces mi camino y mis sendas, mi caminar. Todos mis senderos has escudriñado. Si soy inconsciente en lo que hablo o Yahweh, tú ya lo sabes. Tú sabes todas las cosas desde el principio, desde el Reshit, hasta el fin, hasta la eternidad. Tú me formaste y pusiste tu mano sobre mí. Ha llegado a ser para mí, para mi conocimiento y maravilla. He cobrado ánimo, pero no he prevalecido. ¿A dónde huiré de tu ruaj? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Porque tu escritura dice, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? ¿Dónde te vas a ocultar? ¿En qué escondrijo te vas a ocultar? Si estás en un agujero, hay gente que los tienen aquí en cárceles, pero los tienen pues privados totalmente de cualquier libertad, metidos en un agujero. Y si se ocultará alguno en algún escondrijo que yo no lo mire, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Cuando entendemos la plenitud de la deidad y a que habita en Mashiach, en la corporidad de él, que tomó forma de siervo como un ser humano. Cuando entendemos esa grandeza, cómo se manifestó, cómo caminó aquí en este mundo, cuando entendemos, es cuando hay luz en nuestra vida. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Le puso ahí le puso de tu ruaj. El ruaj es la omnipresencia del Padre, pero solamente penetra en cada alma. Por eso dice, tiene este sello. Según de Timoteo 2:19, vuelvo al texto. El fundamento está firme, es Mashiach, el fundamento. Es el mismo fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se puede decir. Lo que dice ahí Efesios, se lo voy a leer. Todo está escrito. Lo que pasa es que la mente humana no penetra en eso. No tiene capacidad, no tiene el ruaj. Dice, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo del edificio, Yahushua HaMashiach mismo. Yahushua HaMashiach es el nombre del Padre que te da salvación en su ungido, en el ser que se cubrió de carne. Ese ser divino que es la divinidad, es el Padre, el Abba, mandó su membra. La gente lee la Biblia y lee Génesis 1:1. Si no entiendes el primer texto de la Escritura, no abras la Biblia, mejor, porque te vas a condenar. No la abras. Dice aquí, pero el fundamento sólido de Elohim está firme, permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce los que son suyos. Él conoce los que son suyos. ¿Usted cómo se daría cuenta que es de él? ¿Usted cómo se daría cuenta que es de él? ¿Cómo nos daríamos cuenta que somos de él? Ese es el problema. Si la gente tiene el Ruach HaKodesh, sabe cómo ser de él. Mira lo que dice aquí. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Apártate de iniquidad. Dice, iniquidad empieza cuando tú la escritura la tomas como algo insignificante. Ya eso se llama iniquidad. Eso es uno de los peores pecados que te va a juzgar y te va a llover fuego del cielo, así como le cayó allá a Sodoma y Gomorra. El juicio es terrible, el juicio. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. Horrenda cosa.
No se da cuenta el ser humano que va directo a eso. Es algo tan horrible, tan grande que está en la Escritura, pero algo tan maravilloso cuando entiendes que la vida está en Él, que la vida eterna está en Él. Por eso decía David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Nomás volteas las vocales en el contexto hebreo, en la palabra hebrea de David, contexto, cambia las vocales y dice el amado, y se refiere al Mashiach. Todo el lenguaje se refiere al Mashiach. Dice, y mi siervo David, está hablando del Mashiach, no está hablando de David. El lenguaje cuando se revela, no es el idioma, no es la cultura, no es nada de eso. Eso no sirve. El idioma está contaminado, viene de varias lenguas. El idioma del hebreo viene de los sumerios, después se va modificando el idioma hasta que viene a dar a los fenicios, pero viene del acadio, del ugarítico. Por eso le digo, cuando no se revela, no se revela. Nomás traemos ideas raras, pero no traemos fundamento. Cuando conoces todo el alefato fenicio, todas las letras fenicias, no las conoces. Es algo tan maravilloso cuando se revela el Abba. No es Abba Padre, no, porque entonces dirías como aquí en inglés, dirías Father, Padre, lo mismo. Papá, Padre, pero no le puedes decir papá, ni le puedes decir papito, porque eso es una aberración. Estamos hablando del Ser Supremo Santo. No permite nada. No hay texto bíblico para eso. Cuando yo le digo que no hay, es que no hay. Llevo muchos años escudriñando la Escritura. Cuando yo busco algo, se rastrea la palabra original. Aparecen otras palabras. Aquí las Biblias, con sabiduría humana, a todo le pusieron Dios. No sirve la palabra Dios. Viene del indio europeo. De la palabra Diu o Dieu. De la raíz Diu o Dieu. De ahí viene el nombre de Zeus, del dios de los griegos. Ese es Dios falso, Dios diabólico, Zeus. Y de ahí también viene, de la misma raíz, viene la palabra Dios. Deus en latín, Deus. Diu o Dieu, Deu. En italiano, en todos esos idiomas. Pero es lo mismo. Significa simplemente, en la etimología del idioma. Hay que estudiar el idioma, no nomás estar hablando, nomás por estar diciendo cosas raras. Puras cosas, puras necedades. Por eso nuestro entendimiento está entenebrecido. No, hay que ir a las bases. Hay una base histórica, una base del lenguaje, una base escritural. Aparece unas 2500 veces la palabra Elohim. La palabra Eloah aparece en promedio de 57 veces, nada más. La más alta. No se le puede nombrar a nadie más que a él. Sí, ese lenguaje viene de allá del lugarítico. Le pusieron la torre de Babel. Todo el mundo se le pega a la torre de Babel, la torre de la confusión. A todo el mundo se le pega. Pero vaya al idioma y va a encontrar cosas. Es que le digo, si no se revela, no lo entiende jamás. ¿Qué significa realmente Babel? ¿Confusión? No, nada que ver. Estudie y le escudriñe. Como quiera, al final le doy mi número. Cuando no se revela, no se revela. Viene del idioma acadio. De ahí viene, de varias lenguas se hizo el hebreo. Pero el hebreo moderno es un hebreo cuadrado, no sirve. Es un hebreo inventado por los sionistas. Eso lo inventaron hace como 150 años. Es el hebreo Yiddish. Es que, mis amados, hay que estar escudriñando día tras día la verdad, para que no te piquen los ojos ni te engañen los falsos.
con sabiduría mundana. Tienes que ir a la revelación. Humíllate bajo esa mano poderosa, como dijo Pedro. Cuando los discípulos se humillaron realmente, se sometieron, ¿qué les dijo? Vayan y esperen ahí en Jerusalén. Eran 50 días, conforme a la Escritura. Ellos vivían conforme a la Escritura. Acá no, acá los inventores de las cosas diabólicas dicen, no, la Escritura más otras cosas más. O sea, eso es diabólico. Eso son doctrinas de demonios. Totalmente demonios. No sirve. La Escritura tiene toda la revelación completa. Pero no se revela cuando la leen nomás así. No se revela. Cuando no se revela, no se revela. Mire, le voy a mostrar algo, mire. Dice bien lo que dice aquí, mire. Vamos a leer aquí. Y eso es lo que encontramos. En cada Biblia tiene un lenguaje diferente, ese es el problema. Dice el Salmo 46. Este salmo es de los hijos de Coré. Se tarda yo me tardo como un mes o más para escudriñar un solo salmo. Y está cortito, no está muy largo el Salmo 46, tiene 11 textos nada más. No es como el 119, que tiene 172 textos. El Salmo 119 tiene los primeros 8 versículos, 8 textos. Le llaman versículos el cristianismo, se le llaman textos, versos. En el hebreo se le llaman pasuk. Los primeros 8 textos de la escritura del Salmo 119 tienen que comenzar con la letra Aleph. Los segundos, otros 8, para llegar a los 16, empiezan con la letra Beit. Los otros 8, para llegar a los 24, empiezan con la letra Gimel. Los otros 8 empiezan con la letra Dalet, y ya tenemos 32. Los otros 8 empiezan con la letra Hei, ya tenemos 40. Y así sucesivamente. Después viene la Bab, otros 8. Viene la Zain, luego viene la Het, viene la Tet, luego viene la Yod, luego viene la Kaf, luego viene la Lamet, y así sucesivamente. Así vienen las demás letras, hasta la última que es la Tav. Por eso dijo el Mashiach, yo soy la Aleph y yo soy la Tav. Acá le metieron gato por liebre en las Biblias y le pusieron, yo soy el Alfa y el Omega. Eso es una cosa griega, de sabiduría humana. Muy diferente. Si usted va al griego, no tiene nada que ver con el otro, porque el otro viene de revelación. Aunque es una lengua de muchas lenguas, y viene de lenguas que el Padre se les dio ahí. Confundió las lenguas y les dio lenguas al mundo. Y de ahí viene, de ahí se sacó el hebreo. Pero es una lengua común también igual. No es la lengua Kadosh como dicen los mesiánicos, las sectas mesiánicas. Entonces, si usted lee la Alfa y la Omega, pues acá la lee está en griego, pero no la va a entender, porque es griego, sabiduría humana. A los griegos no se les dio la revelación, no se les dio a aquellos, pero aquellos no entendieron tampoco y la perdieron. Entonces se abrió al mundo la revelación, se abre a todo mundo. Por eso dijo, profetas les levantaré y a él oirán. ¿Y qué pasa? Acá oyen al otro, al hombre, el hombre que inventa ideas y cosas raras. Sabiduría mundana, diabólica, terrenal, animal y diabólica, dice ahí. La sabiduría de este mundo parece una revelación de lo alto. Hay gente muy sabia, hay filósofos muy sabios, pero tienen razonamiento humano, pero no tienen la luz de arriba. Por eso el alfabeto, acá se llama alfabeto, allá se llama Aleph Beit, que es diferente. Viene del fenicio, las letras esas.
Y ese fenicio viene de otras lenguas. Todo viene de allá de la raíz. De allá viene. ¿Mm? Entonces, y mismo Padre, el Padre viene, el origen de todas las lenguas está en el Abba, porque Él dio el don de lenguas acá. Entonces, ¿de dónde viene? Pues viene del Abba, del Padre, para que la gente se comunique. Los lenguajes no son malos. El problema es el ser humano pecador, que está en la mente entenebrecida con ideas preconcebidas. Entonces, ese es el problema del ser humano. Si usted lee el griego, dice alfa, beta, gamma, delta. Y allá es Dalet. Allá es Aleph, Be, Gimel, Dalet. Hey. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y acá es una epsilon. Ya no es hey. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, gi, omicron, pi, rho. Es griego. No tiene nada. No sirve. ¿Mm? Si bien el Elohim es todos los lenguajes y todas las cosas y todo, porque Él no tiene límite, es infinito. ¿Mm? Pero el ser humano lo hace finito a ese Dios. Y ese es el error. Que limitamos a ese Dios verdadero, a ese Elohim. La palabra Dios significa luz de día, nada más. Es todo lo que significa. En la etimología, es todo. No tiene más. Por eso no es aplicable al Ser Supremo, al Eloah. La palabra Eloah se refiere al Ser Supremo, el que habita en la santidad, el que habita en la eternidad, y va mucho más allá del entendimiento humano. Y lo que le estoy hablando, cada palabra está escrita, y se la puedo comprobar con la escritura. Y la persona que habla sabiduría mundana, diabólica, de espíritus malignos, que cree que es revelación, no puede comprobar con la escritura lo que está hablando. Así de fácil. Cuando eres guiado por el Ruach, no te hace quedar en vergüenza. Y cuando eres guiado por otro Ruach, como dice ahí, me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Java, a la que da vida, así sean vuestros sentidos extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Porque si viene predicando a alguien a otro Jesús, a otro Yahushua, otro, y reciben otro espíritu y otro evangelio, bien lo vives, bien lo toleras, como dice ahí. Ahí lo dice, 2 Corintios 11. Todo lo que yo le estoy hablando tiene que estar escrito, si no van a ser puras mentiras. Y si soy mentiroso, nunca jamás voy a entrar a la ciudad celestial. Ahí lo dice bien claramente. Por eso yo siempre les digo a la gente, cuidado con las mentiras, cuidado con los inventos. ¿Por qué? Porque siempre andamos metiendo ideas preconcebidas y no estamos hablando con la verdad. Miren lo que dice aquí, miren. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Java, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sincera fidelidad al Mashiach, que es la fuente de la sabiduría. Seas extraviado de llegar a esa fuente. Si decimos que tenemos la mente del Mashiach y hablamos fuera de lo que Él mandó, entonces estamos fuera del sello, no somos de Él. Dice, el Señor tiene este sello. Lo que estoy ahí en 2 Corintios, capítulo 2, verso 19. Volvamos ahí. Dice, el fundamento sólido, roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Pero mete la mano el ser humano con su mente carnal. La mente carnal, mire, es muy así, muy iluminada, muy así, que como que tiene luz, pero está llena de tinieblas. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría de verdadera. No tiene fundamento, se cae fácil. No tiene cómo comprobar las cosas. Por eso cae fácil. Ese es el problema. Por eso dice aquí, el Señor conoce los que son suyos. Y apártese de iniquidad, o sea, no se le ocurra ir en contra de lo que está establecido. Esta escritura es para todo mundo, no para los judíos. Allá los judíos están extraviados, con todas sus culturas y todas sus ideas y tradiciones y tanta cosa.
cuántas cosas no quieren hacer. Les quitaron el templo, el mismo Padre, el Abba, quitó el templo, para que ahora nosotros seamos templo, y llevemos esa luz a los demás. Cosa que la gente no entiende eso, porque está extraviada. La gente va a una iglesia o se mete ahí en una cosa, pero está en tinieblas, no sabe. Por eso hay que abrirle los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás. El poder es muy astuto. Por eso cada cosa hay que filtrarla por la Escritura. Esto, mis amados, que les digo, es la pura verdad, porque está escrito y hay pruebas. Lo otro no está escrito. ¿Dónde lo va a sacar? A ver, ¿de dónde? Yo por eso siempre le digo, a ver, deme el texto. Eso que dijo, deme. Y no lo sabe, porque no tiene rúa. Ahí es donde choca todo el mundo. Pastores y evangelistas y sacerdotes y todo, con gente que yo he hablado, no tiene sustento. Hay un sacerdote muy famoso que lo levantan mucho, porque a todos se los acaba muy fácil. Es el señor ese Toro, que le llaman, el sacerdote, que se apellida Toro. Ese pobre señor está en tinieblas total, con pura sabiduría humana. Voltea la escritura a su manera, la tuerce, y cree que estás hablando con la verdad. Mire lo que dice aquí, mire. El Señor conoce los que son suyos. Ese es el sello. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que somos de Él? ¿Cómo vamos a discernir que somos de Él? Necesitamos el discernimiento, el entendimiento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que somos de Él? Dice que el Señor conoce los que son suyos. Cuando recibimos la verdad y no recibimos el Ruach HaKodesh, entonces esa verdad no sirve. Porque es como cuando usted va y compra una Biblia y la empieza a leer en su intelecto humano, en su psíquico lleno de basura. Pues estamos hablando de basura humana. La sabiduría de este mundo es basura delante de él, es diabólica. Es terrenal, es animal y es diabólica. Lo dice bien claramente Santiago 3:5. Y es verdad. Entonces, una simple Biblia que usted compra, va a la iglesia, pero no tiene la revelación de arriba, no le va a servir esa Biblia para nada. Va usted a estudiarle, va a buscar cositas ahí, pero no lo entiende. Decía un pastor, decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando todo comenzó. No, ahí no comenzó. El primer texto de la Escritura no está hablando de comenzó, porque dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim be'et haaretz. Así dice en hebreo, y no es hablar hebreo, no es entender lo que está ahí. Y si no lo entendemos, estamos en tinieblas, así de fácil. Es un comienzo, ahí comenzó. No, ahí no comenzó, porque estamos hablando del Bereshit. Por eso si no se revela, entonces estamos en tinieblas. ¿Cómo vamos a conocer que somos de Él? Fíjese, ¿cómo vamos a conocer que somos de Él? ¿Cómo conoce usted? Él dice, Él conoce los que son suyos. ¿Y usted conoce que es de Él? ¿Cómo? ¿Cómo va a conocer usted que es de Él? En el próximo estudio que tendremos de esto, ahí se le va a dar la respuesta bíblica para que usted la tenga, para que usted busque esa verdad. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta si es de Él o no es de Él. Ahí, en la segunda carta de Timoteo dice, el Señor conoce los que son suyos, y apártese de iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad es la palabra anomia. Y entonces, fíjese, Él conoce los que son suyos. Fíjese cómo la misma Escritura se da respuesta sola, cuando se revela. Cuando no se revela, pues no se revela. Mire lo que dice en Mateo 7, mire.
Fíjese, Mateo 7, verso 21 en adelante. Mire bien, dice, no todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino de los cielos. Se da cuenta que no todo. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, hicimos iglesias, profetizamos en tu nombre, dimos mucha sabiduría mundana y pagana y no sé qué, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros, hicimos iglesias, hicimos tanta cosa. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí. Y luego dice, hacedores de iniquidad. Bueno, ahí la palabra, si vamos al lenguaje correcto, es la palabra anomia, la misma palabra que está ahí en segunda de Timoteo 2:19. La misma. Apártese de iniquidad, dice aquí. ¿Por qué? Dice, hacedores de iniquidad. No se apartaron de la iniquidad. Entonces al final te va a decir, no te conozco. ¿El sello cuál es? El que te conoce. La respuesta, mis amados, en el próximo enseñanza, el próximo audio, ahí se les va a dar. Esto tiene continuación. Este es el primer audio. Le voy a dar mi número de teléfono porque estos audios van a muchos lugares, a muchas partes y mucha gente no me puede localizar. Para que me localice usted fácil con el WhatsApp o por las redes sociales. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Yo soy su hermano en Yahushua Hamashiach. Yo no tengo títulos de ninguna clase. Yo soy un simple doulo sagreiro. Doulo sagreiro es un esclavo que no merece nada. Es lo que significa. Es lo que está ahí en Lucas 17. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. 789-6895. Yo soy aquí del sur de Texas y estoy para servirle. Siempre abajo, nunca arriba. No tengo títulos. Los títulos los tiene mi Señor, que es Yahushua Hamashiach. Que tengan mucha paz y shalom para todos. Hasta la próxima.